¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de El Confidencial HN. Quien les habla, Fernando Martínez. Es un gusto que nos pueda acompañar en aproximadamente 60 minutos de análisis e información sobre diversos temas. Esa es la idea del podcast, de poder conocer a profundidad sobre diferentes temas, sobre todo que influyen en la política hondureña o en el diario vivir de los hondureños. Este día hemos invitado al doctor Lucas Perelló. Él es un analista político y un doctor en ciencias políticas, amplio conocedor sobre la política latinoamericana y la política estadounidense, quien nos acompaña desde la Florida en los Estados Unidos y quien estará haciendo un análisis sobre el por qué perdió el partido Libertad y Refundación, un partido que hace 4 años el pueblo hondureño le había depositado alrededor de 1.700.000 votos y que hoy aproximadamente a esta hora está alcanzando apenas los 500.000. O sea que estaría perdiendo más de 1.200.000 votos en una catastrófica derrota para ser un partido que está en el gobierno, que está en el poder, que es un partido oficialista, que tiene un presupuesto enorme, tiene las instituciones del Estado a su favor y que debido a su propuesta ha tenido esta debacle política, porque es una verdadera debacle lo que se está viviendo. El doctor Lucas Perelló, quien nos acompaña y que usted ya puede ver en pantalla, impartió clases en la Sydmoor College, Merritt College, New York University y actualmente imparte cátedra en la Florida Atlantic University. Así que es un amplio conocedor, es un catedrático de profesión e investigador social, el cual también hace diferentes investigaciones y algunas de ellas han sido publicadas en el New York Times de Nueva York. Así que es un especialista y como nos caracteriza en el Confidencial HN, les tratamos de traer los entrevistados que aporten la mayor cantidad de información a todo nuestro auditorio. Bienvenido, Lucas, y gracias por estar aquí en el podcast del Confidencial. Muchas gracias, Fernando, por esa introducción y es un gusto poder estar acá compartiendo contigo hoy. Bien, para entrar en materia, doctor, ¿por qué perdió Libre? ¿Cuál es el análisis que usted ha hecho después de los resultados? Que como usted sabrá, aún no hay un ganador, pero el Partido Libre tiene 0 oportunidades de poder competir por la presidencia de la República actualmente, la cual se disputa entre Salvador Narrala y Tito Afura. Bueno, lo interesante es que hasta el momento el partido incumbente Libre todavía no concede su derrota, así que eso es una señal muy preocupante que estamos viendo acá desde afuera. Ahora, creo que lo que se viene es durante las próximas semanas. La tendencia es absolutamente clara. El partido de gobierno perdió y perdió de forma abrumadora, ¿cierto? Acá no hay doble interpretación. Lo que vamos a saber también es que o el candidato del Partido Nacional o el candidato del Partido Liberal, Asfura o Narrala respectivamente, será el próximo presidente de la República de Honduras. Ahora, durante lo que vamos a ver pronto, va a ser que el partido de gobierno va a criticar, yo creo, a distintas, va a criticar, ¿cierto? Buscar responsables por qué perdieron esta elección presidencial y por qué les fue tan mal, yo creo, también en las otras elecciones legislativas y probablemente a nivel municipal. Y van a decir que esto es culpa de Donald Trump, ¿cierto? Que esto es culpa del injerencismo, ¿cierto? De Estados Unidos en la política local. Van a culpar, ¿cierto? A otras personas, a otros actores, ¿cierto? En este proceso. Pero creo que la respuesta más evidente está al frente de todos nosotros. Y eso es que el partido de gobierno hizo un mal gobierno. Eh, Hizo un mal gobierno en varios aspectos y lo que hemos visto ahora es que los votantes simplemente castigaron al partido de gobierno, al partido libre, ¿cierto?, en las urnas. Ahora, ¿por qué hicieron un mal gobierno? Bueno, en verdad hemos visto mucho durante estos últimos 4 años. Creo que en primer lugar, el partido de gobierno no cumplió con muchas de sus promesas de campaña. Particularmente
como ejemplo, ¿cierto? Podemos pensar en materia de corrupción. La CICI, que fue una promesa constante de parte de quien era entonces la candidata Xiomara Castro, nunca llegó, ¿cierto? Nunca llegó. Y eso fue, creo que en verdad tuvo un efecto negativo por parte de los votantes. Pero no solamente la lucha contra el crimen, ¿cierto? O la falta de la CICI que explica este descalabro para el gobierno. También vemos que en otras áreas que el gobierno no pudo cumplir, ¿cierto? Acá quiero enfatizar, por ejemplo, la lucha contra el crimen, esta guerra contra la extorsión que a fines de el primer año de gobierno la presidenta declaró. Y creo que es importante enfatizar que si bien hemos visto que la tasa de homicidios en general en Honduras ha disminuido, ¿cierto? Eso sí, eso ha ocurrido, pero sin embargo, vemos que las maras, ¿cierto? Las pandillas en Honduras siguen siendo tan fuertes como lo eran en el pasado y que el clima, ¿cierto? De crimen que existe en el país sigue siendo bastante alto, ¿ya? Pero después está el punto creo que más clave a enfatizar acá, o uno de los puntos más clave a enfatizar, que sería la batalla o la lucha contra las drogas de parte del gobierno. El video que fue publicado del cuñado, ¿cierto?, de la presidenta, hizo un daño tremendo por muchos años, muchos años. Lo que nosotros veíamos era que el Partido Libre se presentaba como el partido que estaba luchando contra la narcodictadura del entonces presidente Juan Orlando Hernández. Pero ese video, en verdad, hizo cuestionar cuál era el compromiso del Partido Libre contra la lucha contra el narcotráfico. Vemos que en el mismo video se menciona que la mitad es para el comandante, ¿cierto? Eso implica directamente al círculo íntimo de la presidenta. Entonces, incluso en ese aspecto, vemos que el partido de gobierno está muy, muy debilitado desde el punto de vista de los votantes. Y creo también un punto más que me gustaría enfatizar de por qué el gobierno lo hizo mal estos 4 años, fue que hay que recordar que en 2021 la razón por la cual Xiomara Castro es elegida presidente de la República fue porque Libre y Salvador Narrala y otros partidos pequeños, ¿cierto? Fueron capaces de crear una coalición. Una coalición que, ¿cierto?, involucraba al votante más de izquierda de Honduras, al votante de centro, quizá un poco más al centro derecha también, esa fue una coalición bastante exitosa. Sí, fue a último minuto, claramente, porque ese pacto, ¿cierto?, se firmó entre Mel Zelaya y Salvador Narrala, creo que unas 5 o 6 semanas antes de la elección presidencial, ¿cierto? Pero completamente cambió el panorama para la oposición en Honduras. Ahora, esa coalición explica por qué Xiomara Castro es elegida presidente de la República, ¿cierto? Pero vemos que también aproximadamente al año esa coalición deja de existir. Vemos que a través de la prensa, que Salvador Narrala y Mel Zelaya nuevamente se están atacando, se están criticando mutuamente y que finalmente dicen que esa coalición ya deja de existir. Y lo que vemos después, ¿cierto? Es un fenómeno que en verdad se acentúa. Es que el partido de gobierno libre está en verdad gobernando para sus propios votantes, para el votante más de izquierda dentro del país. Y completamente ignora hasta en gran medida a los votantes de centro, centro derecha, ¿cierto? O a los votantes que habían integrado, habían sido cumplido un rol fundamental dentro de esta coalición que logró vencer al Partido Nacional en 2021. Así que hay por lo menos 4 razones, yo creo, por el cual vemos este descalabro electoral de nuevo para el partido de gobierno, el Partido Libre. Lucas, ¿consideras que, por ejemplo, pudo haber ocurrido que el Partido Libre, al momento de llegar al poder, desistiera de todo ese grupo de personas que lo acompañaron y se concentrara en radicalizar un poco su discurso, lo que le habría restado muchísimo ante el electorado, sin antes entrar como mencionó, en el incumplimiento de las promesas de campaña, por citar un ejemplo? Bueno, absolutamente. Creo que fue uno de los principales errores que hizo el gobierno de Honduras, ¿cierto? Liderado por Libre. Esa coalición fue sumamente exitosa para que en 2021 Xiomara Castro fuese elegida presidente de la República.
Pero después cuando esa coalición deja de existir, ¿cierto? Por los roces, por los choques que existían entre Salvador Narrala y Mel Zelaya, y porque Salvador Narrala critica, ¿cierto?, que no está siendo incorporada su voz dentro de la toma de decisiones del gobierno, eh, esa coalición ya deja de existir. Lo que en verdad vemos, especialmente que a mediados de 2022 aproximadamente, de ahí en adelante, es que el gobierno empieza a gobernar principalmente para sus bases. Eh, y acá, ahí creo que uno cuando lo veía desde el exterior, era muy, muy llamativo esto, ¿cierto? ¿Cierto? En primer lugar, ¿por qué se desintegra una coalición que fue exitosa en un periodo de tiempo que fue tan breve? Pero al mismo tiempo, me gustaría acá enfatizar cuál fue el mensaje que daba el gobierno, que daba la presidenta Xiomara Castro durante estos 4 años en el poder. Y ese fue un mensaje que creo que no logró sintonizar en gran medida con el votante hondureño. Cada vez que uno escuchaba a la presidenta, lo primero que aparecía en el discurso era el golpe de 2009, lo que pasó, los meses que le faltaron a Manuel Zelaya, ¿cierto? Todo eso. Era un discurso muy retrospectivo, que miraba hacia el pasado. Era un discurso que en verdad enfatizaba ese componente. Y ese es un discurso que puede tener éxito, pero solamente va a tener éxito entre el militante de Libre, la persona que se identifica con el partido de gobierno, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, completamente ignora un gran porcentaje del electorado. Uno como partido de gobierno, especialmente cuando está compitiendo en una elección, tiene que proyectar esperanza, tiene que proyectar, ¿cierto?, cuál es el país que queremos hacia el futuro. Pero el mensaje que uno escuchaba dentro del partido de gobierno, incluyendo a la candidata Rixi Moncada, era un mensaje que estaba completamente estancado en el pasado, en vez de estar pensando en el futuro. Una persona, cuando gobierna un país, tiene que gobernar para todas las personas del país, no solamente para un grupo de militantes. Ese es un problema que hemos visto con muchas presidencias a lo largo de la historia latinoamericana. Salvador Allende por ejemplo, Salvador Allende en Chile, una vez dijo que él no era el presidente de todos los chilenos. Y ahí uno puede identificar cuál fue más o menos el inicio del fin, ¿cierto?, de su presidencia. Y me da la impresión que acá lo que hizo la presidenta fue nuevamente gobernar para un sector pequeño, ¿cierto? O un sector más radicalizado de la sociedad hondureña y no logró tener esa sintonía con la mayoría de los votantes. Y eso explica por qué ahora la candidata de gobierno tiene un tan mal desempeño electoral. Con respecto a esa situación, ellos prácticamente se quedan haciendo oposición a pesar de que el pueblo hondureño les ha dado las llaves de casa de gobierno para que la administren. Es mantenerse prácticamente 4 años señalando que no pueden resolver los problemas del pueblo hondureño por lo que ha sucedido anteriormente. Eso les restó muchísima capacidad de ejecución ante el electorado. O sea, la gente no los vio como personas eficaces o eficientes de poder conducir el país. Bueno, acá creo que es una pregunta muy importante y esto va a ser parte, ojalá, del análisis, ¿cierto?, que el Partido Libre va a tener que hacer si quiere sobrevivir, si quiere ser capaz de competir en una elección a futuro. Eh, Mi impresión es que el Partido Libre tenía un problema mucho más estructural. El Partido Libre, ¿cierto?, era un partido que le iba muy bien en las calles, ¿cierto?, capaz de movilizar a la gente, siendo un partido de oposición, que era muy bueno criticando, ¿cierto? Pero como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Otra cosa es cuando ya te toca a ti ejercer el poder. En ese sentido, creo que el Partido Libre, uno de los problemas más grandes que siempre tuvo era que tenía durante cierto, los años que fue parte de la oposición. Estoy hablando desde cierto, cuando el Partido Libre se crea, creo que esto fue aproximadamente en 2011, después como partido en 2013 que pierde la selección, después en 2017. Es un partido que tiene un solo objetivo y ese objetivo es que poder ganarle al Partido Nacional en las elecciones presidenciales. Pero más allá de eso, creo que no había una estructura clara, o una idea clara, mejor dicho, de lo que el Partido Libre quería hacer una vez en el poder, ¿cierto? A mí me tocó hablar con gente del Partido Libre y yo siempre les preguntaba, eh, ¿cuál es su principal estrategia? Y la estrategia siempre era, o el objetivo, mejor dicho, el objetivo era poder ganarle al Partido Nacional,
pero después lo que hacían en el poder, siempre había cierta ambigüedad, no estaban muy seguros de qué hacer. Em, entonces, después llegamos al momento en que el Partido Libre ya está en la presidencia. Y vemos que nuevamente se replica este problema, de que el Partido Libre es muy bueno siendo un partido de oposición, pero no es un muy buen partido siendo partido de gobierno. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en algunos de los funcionarios del partido político, ¿cierto? O sea, ya como funcionarios de gobierno, que parecen, ¿cierto?, activistas de campaña. Particularmente estoy pensando en algunos roles en Cancillería, ¿cierto? O en otros roles que podemos ir discutiendo más adelante, pero no necesariamente como un funcionario de gobierno que está tratando de gobernar por el bienestar de todos los hondureños. Creo que una de las principales críticas también que venían de sectores de la oposición era que la estructura estaba bastante incompleta, que habían muchos miembros del Partido Libre que tenían cargos de gobierno y que eso era, creo, que no tenían mucha experiencia laboral previo a eso, ¿cierto? Entonces acá vemos muchos componentes, ¿cierto? Que hicieron o dificultaron a que el Libre pudiese tener un gobierno exitoso. Actualmente el Partido Libertad y Refundación está perdiendo los departamentos o perdió los Ujú, departamentos que eran la Bastión, Santa Bárbara, Olancho, de donde es la pareja presidencial, ujú. de donde es originaria o originario el presidente Manuel Zelaya Rosales y su esposa prácticamente ha vivido toda su vida en esa zona. Y el departamento de Colón, que ha sido también un departamento con alta movilidad, sobre todo para el Ujú. Partido Libertad y Refundación. Lo ha perdido lo que era su base. ¿A qué se debe haber perdido, por ejemplo, los departamentos más importantes? Es más, Talanga, el municipio más grande Ujú. de Francisco Morazán, después del Distrito Central, de donde está Tegucigalpa, es originario la candidata Rixi Moncada y está perdiendo también el municipio del cual ella es originaria, cosa que por lo menos en la política hondureña no se suele ver que perdas el Ujú. lugar de donde sos originario porque la gente espera tener respaldo y tener por lo menos la satisfacción de decir, esa persona que ostenta este cargo importante hoy procede de las raíces de este pueblo. ¿A qué se debe? Mira, o sea, creo que los ejemplos que estás dando hablan por sí solos, ¿cierto? Habla un poco de nuevo de la magnitud del mal desempeño electoral del partido de gobierno en esta elección. Creo que, en verdad, hay una forma muy simple de poder describir lo que estamos viendo ahora. Y eso es algo que podemos ver a través de distintas democracias a lo largo del mundo. Cuando uno piensa en la democracia, ¿cierto? Las democracias son sistemas políticos en los cuales básicamente los votantes son capaces de premiar o castigar al partido de gobierno, ¿cierto? Si el partido de gobierno lo está haciendo bien, si la economía está funcionando bien, si el crimen es bajo, si la percepción de seguridad es buena, si las relaciones internacionales del país, ¿cierto?, son buenas. Entonces lo que los votantes van a hacer es ir a las urnas y votar premiando al partido de gobierno. Pero por otra parte, si la situación económica no es la mejor, especialmente desde la percepción de los votantes, si las personas, ¿cierto?, tienen miedo de caminar libremente por las calles porque pueden ser asaltadas, ¿cierto?, o pueden ser víctimas de extorsión, si ven que el partido de gobierno está involucrado en grandes casos ¿cierto?, involucrados con narcotraficantes, entonces lo que el votante probablemente va a ser tomar una de dos decisiones: va a abstenerse de votar, en primer lugar, o en segundo lugar, va a ir y votar por los candidatos de oposición. Ahora, debido a los ejemplos que estás dando ahora, ¿cierto? Los municipios, que no le fue bien ni a la propia candidata del partido de gobierno en su propio departamento, municipio, si te escuché correctamente, eso simplemente es una manifestación o te señala nuevamente que el partido de gobierno simplemente tuvo un muy mal desempeño durante estos últimos 4 años en el poder. Y creo que también hay otros casos emblemáticos. Por ejemplo, Luis Redondo. Luis Redondo, tengo entendido que está perdiendo su escaño ¿cierto?, en Cortés. Entonces, esto no es solamente algo que afecta
a la candidata, por ejemplo, sino que es algo mucho más grande, que estamos viendo que distintas personas que fueron bastante públicas durante estos últimos 4 años, asociadas al gobierno, ¿cierto? Están siendo castigadas nuevamente por los votantes hondureños. ¿Dónde se produce el punto de quiebre del Partido Libertad y Refundación para prácticamente ya no ser considerado una opción a ocupar un segundo mandato en el poder? Y le pongo los siguientes ejemplos, que usted también ya los manifestó. El incumplimiento de las promesas de campaña con la no llegada de la Sisi, Ujú. el video de Carlos Zelaya o el clima de polarización que se ha vivido en el último año debido a los intentos permanentes por prácticamente boicotear el proceso, como lo ha establecido la Unión Europea y como lo han establecido en la Ujú. OEA y como lo han establecido diferentes miembros de la sociedad civil en el país. Bueno, Punto de Fernando, o quiebre. sea, sí, creo que es difícil identificar solamente un punto de quiebre. Lo que yo diría es que hubo varios puntos de quiebre que gradualmente, ¿cierto?, fueron, contribuyeron a que el partido de gobierno tuviese este muy mal desempeño electoral. Creo que internamente, dentro de lo que fue el gobierno, hubo dos momentos que fueron claves durante estos últimos 4 años. En primer lugar, es cuando la alianza con Salvador Narrala llega a su fin. Que, por favor, corrígeme tú, pero creo que esto fue más o menos un año, ¿cierto?, después de que la presidenta asumiera el mandato del país. Ese es el primer punto. El segundo punto también fue esta implosión que el Partido Libertad y Refundación tuvo con la salida de Jorge Calix y otros dirigentes del Partido Libertad y Refundación que se sumaron principalmente al Partido Liberal, ¿cierto? Entonces, internamente creo que esos son dos hitos importantes a tomar en consideración. Pero después hubo muchos otros casos, ¿cierto? Está el video ¿cierto? El del cuñado de la presidenta. Está todos los problemas con, en verdad, poder cumplir con las promesas de gobierno, incluyendo la CICI. Está, ¿cierto?, que se declara esta guerra contra la extorsión, pero sin necesariamente ver resultados tangibles, ¿cierto?, para los votantes hondureños. Está eso. Pero también otro punto, Fernando, que me gustaría destacar, tiene que ver con el discurso nuevamente de que vimos durante del partido de gobierno durante estos 4 años. Este era un discurso que, ¿cierto?, hablaba sobre el pasado, era un discurso muy de izquierda, un discurso que te puede servir para ganar una primaria, pero no para ganar una elección general dentro de un país. Ahí hubo otro problema muy grande que el partido nunca fue capaz de darse cuenta. Y eventualmente, cuando uno suma todos estos puntos, ¿cierto? La falta, el incumplimiento de las promesas, ¿cierto? Los quiebres internos dentro del Partido Libertad y Refundación. Lo que vemos es que gradualmente, Libre, que era un partido político que dentro de sus credenciales siempre decía que era un partido que había emanado de la calle, que había emanado de la resistencia en contra de estos 12 años consecutivos de gobierno del Partido Nacional. Lo que vemos es que gradualmente, a la medida que avanza el tiempo, ¿cierto?, desde 2022 en adelante, es que el Partido Gobierno Libre empieza a verse más desconectado del electorado en general de Honduras. ¿Cierto? Se mantiene afín a sus bases, y eso no debería ser una sorpresa, pero sí vemos que el votante medio, ¿cierto?, de Honduras empieza a tomar distancia del partido de gobierno. Y hay muchos ejemplos que podemos destacar sobre esto, pero uno que yo realmente quiero enfatizar era la idea, ¿cierto?, de tener una confrontación directa, diplomática, mejor dicho, con Estados Unidos. O sea, por favor corrígeme si estoy equivocado, pero mi impresión es que el votante hondureño, el mediano, votante, ¿cierto?, la media del votante hondureño, prefiere tener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y eso es porque 1 millón de hondureños viven en Estados Unidos, las remesas contribuyen aproximadamente 25% del PIB, ¿cierto? Si Honduras tiene buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, eso beneficia a todos. Pero vemos que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hubo una serie de confrontaciones, ¿cierto? Impases, roces diplomáticos. Quizás mejor evidenciado, ¿cierto? O sea, quizás el mejor ejemplo de esto
fue cuando la presidenta amenazó con terminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Eh, entonces, eso nos favoreció al gobierno y nuevamente desde el punto de vista de los votantes, eso hizo que ellos tomaran distancia y empezaran a explorar otras opciones. Por favor, lo que estamos viendo acá es que el Partido Libertad y Refundación, ¿cierto? Probablemente va a ser reemplazado por el Partido Nacional en el poder, ¿cierto? Es algo que cuesta mucho poder entender, pero si uno ve toda esta serie de hitos que ocurrieron durante estos 4 años, ¿cierto? Creo que queda un poco más claro. ¿Por qué volcarse por completo primero a la izquierda? Lógicamente, la propuesta antes de llegar al gobierno del Partido Libertad y Refundación era una izquierda moderada que se recrudece en el poder y comienza y se olvidan de todo el electorado que le había dado la posibilidad de llegar y se concentran prácticamente en su masa de electores, en sus colectivos, por citarlo así. Ujú. Pero ¿por qué ahora hay un vuelco hacia la extrema derecha o una derecha altamente conservadora como es la del Partido Nacional, que tiene altas probabilidades de poder llevarse la presidencia de la República? ¿Por qué ese cambio en el electorado tan drástico? Es una gran pregunta, Fernando. Entonces, Creo que sería porque tensaron demasiado la cuerda, o sea, el Partido Libre hizo vivir de repente a la gente esos momentos no agradables como un enfrentamiento con Estados Unidos sin la necesidad, Ujú. después de que los culpables de estar negociando con narcotraficantes no era el pueblo hondureño, al cual estás poniendo Ujú. en riesgo al tener una Sí. mala relación con los Estados Unidos, sino que era un familiar de la presidenta Castro. Bueno, creo que para entender o poder responder a esta pregunta, es importante volver a 2021, ¿cierto? ¿Qué es lo que vimos en esa elección? Y en esa elección, primero, hay esta coalición entre sectores de izquierda con sectores más moderados, entre el Libre, ¿cierto? Y el Partido Salvador de Honduras y otros partidos políticos. Así que vemos que esto abarca una mayor proporción del electorado hondureño. También es importante destacar cómo se veía Honduras en 2021. Vimos que había mucho descontento, particularmente hacia el Partido Nacional, esto particularmente después de todos los escándalos que marcaron los dos periodos presidenciales de Juan Orlando Hernández, la corrupción, sus vínculos con el narcotráfico, el muy mal manejo de parte del partido de gobierno a la pandemia de COVID-19. Entonces, hay un descontento que se va sumando y que eso favorece a que la oposición gane en 2021. Ahora, lo que ocurre después es que el Partido Libre asume la presidencia y nuevamente esta alianza con sectores más moderados llega a su fin. El gran error que yo veo dentro del Partido Libertad y Refundación es que malinterpretaron su mandato. Ellos pensaron realmente que 51% de los hondureños apoyaba al partido de gobierno. Básicamente, el resultado de la elección presidencial se iba a mantener estable a lo largo del tiempo. Si uno ve, por ejemplo, las últimas declaraciones del expresidente Manuel Zelaya, dice que, ¿cómo puede ser esto si la presidenta Xiomara Castro tenía un 55% de aprobación presidencial? Bueno, ellos creían que tenían un mandato muy marcado, pero en verdad ese mandato dejó de existir a lo largo del tiempo. Fueron perdiendo popularidad con los votantes. Y eso después lleva a pensar, bueno, ¿cuáles son las alternativas al gobierno? Y acá vemos dos alternativas muy claras. Está por una parte la figura de Salvador Narrala, que se sumó a las filas, ¿cierto?, del Partido Liberal. Y después la figura de Nasri Asfura, que perdió la elección de 2021 y ahora está liderando, por lo último que vi, los resultados electorales. Bueno, ahí vemos que nuevamente la forma que yo interpreto esto es que el descontento con el gobierno es tanto que básicamente giran y ven las opciones o la oferta electoral que existe por parte de la oposición. Y esta oferta electoral es la que hay. No hay una candidatura de centro que sea fuerte y que tenga buenas posibilidades de gobernar o de ganar la presidencia. Lo que vemos son dos figuras
conservadoras, quizás una un poco más que la otra, que son, ¿cierto?, los que tienen una buena posibilidad de ganar la elección. Y por eso la gente gira, ¿cierto? Y va hacia esas candidaturas. Lo que a mí me sorprende es la magnitud del cambio. Vimos que estamos viendo que la oposición está ganando, pero por paliza en esta elección. Eh, Ahora, ¿cierto? Hasta este momento, pues la última vez que vi los resultados electorales, creo que la candidata de Rixi Moncada todavía no alcanzaba el voto que obtuvo en las primarias de marzo. Así de malo está este panorama para ellos. Entonces, la razón por la cual giran esto, yo no creo que sea necesariamente que el votante hondureño de la noche a la mañana se haya convertido en un votante de derecha, ¿cierto? Sino que simplemente vieron las opciones que existen para ellos y se volcaron a respaldar esas opciones, ya sea Narrala o Asfura. La propuesta del partido Libertad y Refundación a través de Rixi Moncada era una propuesta demasiado girada a la izquierda. Por ejemplo, se concentraba muchísimo en criticar a las 10 familias que tienen 25 grupos económicos o que representan más de 25 grupos económicos que tienen diferentes empresas a nivel nacional, como que si las oligarquías en el mundo o en cada uno de los países no existieran, solo existieran en Honduras. No le dio eso tracking al voto para poder ver, o simplemente es el mal desempeño que se viene recurriendo por parte de la administración Castro con unos secretarios de Estado que más parecen activistas y que también no tienen el conocimiento, porque muchos de ellos es su primera chamba o su primer trabajo, y les pasa factura toda esa mala ejecución más un mensaje que no le da tracking al voto y que prácticamente se concentra en la masa votante del Partido Libre y no en la independencia, y no en los independientes. Bueno, absolutamente, Fernando. Creo que tienes toda la razón en ese sentido. Uno, cuando es gobierno, ¿cierto? Y esto lo estoy tratando de ver desde el punto de vista de los votantes. ¿Qué es lo que uno espera de parte del gobierno? Uno quiere tener oportunidades económicas, quiere poder ahorrar dinero, quiere poder caminar libremente en la calle sin ser víctima, ¿cierto?, del crimen o de la extorsión. Y lo que estamos viendo es que eso es lo que el gobierno tiene que poder garantizar. Y si el gobierno lo hace bien en ese sentido, entonces uno podría anticipar que los votantes van a respaldar al gobierno en la próxima elección. Pero, ¿qué pasó en Honduras? ¿Qué pasó durante estos últimos 4 años? El gobierno tuvo serios problemas, ¿cierto?, en cumplir sus promesas. El gobierno estaba más enfatizando, ¿cierto?, gobernar para sus militantes, las bases más radicales, en vez de nuevamente la mayoría de los hondureños. Era muy impresionante, visto nuevamente desde afuera, ver que Honduras es un país que tiene tantos problemas estructurales cuando se trata del crecimiento económico, de poder reducir la pobreza, la desigualdad del país, y que en vez de estar dedicados a realmente tratar de solucionar esos problemas, que el gobierno estuviese hablando del golpe de 2009, ¿cierto? O estuviese criticando las 10 familias que ayudan a la prosperidad, a que haya trabajo, que haya oportunidades económicas dentro del país. O que la presidenta fuese a foros internacionales como las Naciones Unidas y ahí empecé a usar esa plataforma para poder defender a dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, acá nuevamente lo que vemos es, ¿cierto? Una gran distancia entre lo que los hondureños y las hondureñas esperaban de su gobierno y lo que el gobierno realmente les entregó. Por ejemplo, de algunos miembros del partido Libertad y Refundación de volcarse por completo a un ataque en algunas veces desmedido por parte de ellos hacia la oposición, fue sembrando incertidumbre en los hondureños, porque el jefe de campaña del partido del movimiento de Rixi Moncada, Ujú. que se llama Loki Medina, le dijo en un tuit a Cosette López: díganle a Cosette que con todo y sus implantes de silicona, Ujú. que los vamos a derrotar. Este tipo de situaciones aquí no se han visto. Esto se puede ver
en un mercado, por decir algo, en Mm. enfrentamientos ahí muy bajos, pues, pero no de un secretario de Estado que le hace ese tipo de cuestionamientos a alguien. O escuchar, por ejemplo, a Ochoa insinuar que Cosette López tenía una relación sentimental con Juan Orlando Hernández. Este tipo de ataques más bien el electorado, ¿cómo los recibe un electorado al escuchar a secretarios de Estado, a personas que son representantes de partidos políticos para evaluar y avalar los procesos electorales, atacar de esta forma desmedida a de diferentes ciudadanos o a la misma oposición? Sí, eso lamentablemente creo que no contribuye, primero, a un buen panorama para la democracia en un país, y tampoco suma puntos, creo que para la candidatura, o no suma puntos para la candidatura del Partido Libertad y Refundación. Eso, por lo que me estás mencionando ahora, son ataques vulgares. Eso, creo que no debería haber espacio para eso dentro de una competencia democrática que supuestamente debería ser sana, debería ser respetuosa, ¿cierto? Debería verse como en una democracia es bueno que existan rivales, que tengamos posturas distintas, que tengamos visiones distintas de sociedad, pero cuando ya pasamos a ser enemigos y caer dentro de ese tipo de ataques, o también vi que hubo alguna instancia, ataques de violencia a través de ciertos los colectivos del Libre. Eso, obviamente, va a generar un rechazo de parte de los votantes. Y creo que queda manifiesto ahora, viendo el mal desempeño que ha tenido el partido de gobierno en la elección del pasado domingo. Así que nuevamente yo no creo que eso haya sumado para nada. Eso le restó puntos al Libre. Y ahora, viendo, y bueno, ya analizamos todo lo que ha ocurrido, por qué no han logrado, por ejemplo, retener ese voto dentro del electorado, pero qué deberá hacer el Partido Libertad y Refundación para recomponerse y poder volver a ser una opción. O podríamos hablar de que su oportunidad ya la tuvo, gobernó, la gente no le gustó y difícilmente podrá regresar al poder tan pronto como se espera si continúa con estas posturas radicales de la izquierda. Eso, nuevamente, Fernando, es una gran pregunta. Y creo que acá lo que podríamos hacer es pensar en dos escenarios, de acá al futuro, ¿ya? Entonces pensemos qué va a pasar a partir de enero de 2026, cuando asuma un nuevo presidente de Honduras, ya sea Asfura o Narrala, y cuál es el panorama que podemos esperar para el Partido Libertad y Refundación. Por una parte, ¿cierto? Un escenario sería que el Partido Libertad y Refundación se mantenga igual que ahora, que sea un partido que utilice un discurso más de extrema, de una ideología de extrema izquierda, que sea un partido que todavía sea muy dependiente de la familia Zelaya, ¿cierto? Que es muy difícil en este momento distinguir la familia Zelaya del Partido Libertad y Refundación y viceversa. Y mi impresión es que si el partido continúa haciendo eso, entonces, esa es una receta directa para el fracaso. Me gustaría mucho pensar que el Partido Libertad y Refundación logre sintonizar nuevamente con las demandas, las necesidades de los hondureños y las hondureñas. Entonces, si el partido se mantiene como está ahora y no hace realmente una verdadera autocrítica, ¿cierto? Yo veo que ese partido político no va a seguir siendo exitoso en el futuro. Pero también existe un segundo escenario. Ese segundo escenario es donde realmente hay una autocrítica, que vean qué fue lo que el partido hizo bien y qué fue lo que el partido hizo mal. Y a partir de esa autocrítica, tomar lecciones y cambiar el rumbo. Creo que los hondureños acá han manifestado claramente su rechazo hacia el Partido Libertad y Refundación. Mi consejo para el partido sería que abandonen ese discurso de izquierda radical y que se volquen, ¿cierto?, a enfatizar, ¿cierto? O resintonizar nuevamente con los votantes hondureños, que están muy distantes de ese discurso que el partido ha estado adoptando hasta este momento. Entonces, si el partido logra esa autocrítica, esa reflexión que es muy necesaria después de derrotas electorales como esta, yo veo que quizás en 4 años más, 8 años más, que el partido podría volver a ser exitoso. Sí, hay algo que yo he aprendido estudiando la política
hondureña es que la política hondureña está siempre llena de sorpresas. Si tú me hubieses dicho en 2021 que el Partido Liberal quizás iba a volver a la presidencia en 2025, te diría, no, yo no creo que eso vaya a pasar. Pero ahora vemos que Salvador Narrala está muy cercano quizás a convertirse en el próximo presidente. Si tú me hubieses dicho que el Partido Nacional en 2025 iba a derrotar a Libre, te habría dicho, eso es muy difícil pensarlo, pero ahora estamos potencialmente ante ese escenario. Así que yo nunca daría un partido político por muerto, de los partidos grandes de Honduras por muerto, sino que si son capaces de sintonizar nuevamente con los votantes, creo que existe una buena posibilidad que puedan competir por el poder. Con respecto a una contienda cerrada, realmente es una contienda como de fotografía que se va a dar en los últimos días aquí en el país. Uno, porque en las actas que se están llegando y que están siendo subidas en el Consejo Nacional Electoral o divulgadas, van palmo a palmo. Ujú. Ayer a esta hora Salvador Narrala iba en primer lugar. Hoy a esta hora el candidato del Partido Nacional, Tito Afura, va en primer lugar y están sube y baja y es una pelea férrea, pero sin duda que habrá que analizar también más de 2.000 actas que tienen Ujú. inconsistencias y en las cuales también ahí podría definirse quién es el verdadero ganador. Es posible en Honduras ya ir pensando en una segunda vuelta o esto es simplemente circunstancial por la participación del Partido Libertad y Refundación? Bueno, creo que para que haya una segunda vuelta en Honduras, tiene que haber un empate absolutamente idéntico de ambas partes. Así que la probabilidad de que se gatille una segunda vuelta, que sería, creo que en un mes más, es muy baja que eso ocurra. Lo que probablemente va a pasar durante los próximos días, quizás durante las próximas 48 horas, en la medida que vamos llegando al 100% de los votos contados, es que tanto Nasri Asfura o Salvador Narrala ganen la presidencia, pero que ganen por un margen que quizás, ¿qué? 10.000 votos, 20.000 votos. Lo que yo anticipo que va a ocurrir es que el candidato que pierda va a demandar un recuento de votos. Entonces, ese recuento de votos va a prolongar un poco más la incertidumbre, pero si ese recuento de votos llega a confirmar que esa diferencia realmente existe, bueno, entonces lo que vamos a ver es que las reglas del juego dicen que el candidato o la candidata que gane con una primera mayoría se convierte en presidente y así debería ser en Honduras. Lo que a mí me preocupa, pensando en lo que viene después, es que para que la democracia funcione, ¿cierto? Obviamente, por una parte, necesitas que haya competencia. Necesitas un partido de gobierno, partidos de oposición, ¿cierto? Que compitan en las urnas. Pero para que una democracia realmente funcione, ¿cierto? También hay un segundo componente, y ese componente es que los perdedores concedan su derrota, ¿ya? Lo que yo creo, lo que a mí me preocupa, ¿no?, acá, es que el partido de gobierno no conceda su derrota, ¿ya? Y estamos viendo algunas señales en ese sentido. Vemos que Rick Moncada dio una conferencia de prensa muy extraña, donde prácticamente dijo que seguía en lucha y no se entendía muy bien si estaba consiguiendo derrota o no, si ella en verdad cree que puede ganar la presidencia de Honduras a pesar de que perdieron por un margen bastante significativo. También vemos lo que le pasó al ministro de Educación, que reconoció la derrota del Partido Libre y lo despidieron de su cargo, ¿cierto? Entonces vemos que de parte del gobierno, tener esa habilidad de reconocer la derrota de su propia derrota no va en una buena dirección. Y quiero destacar que eso fue algo muy bueno que hizo Asfura en 2021. Si recordamos, Asfura fue a la casa de la presidenta para felicitarla en persona. Y eso es lo que uno espera que ocurra en una democracia. Pero lamentablemente acá hay que agregar otro nivel del problema, porque ese problema también puede ocurrir en la oposición. A mí me cuesta en este momento ver que Nasri Asfura, por ejemplo, gane la presidencia y que hay un recuento de votos que confirme eso, y que Salvador Narrala llegue a conceder su derrota. Entonces, acá vamos a ver que distintos sectores probablemente van a decir que hubo fraude electoral, que hubo esto otro, y eso solamente va a aumentar la incertidumbre y a la vez va a dañar aún más
la democracia en el país. Para evitar eso, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál debe ser la propuesta? Porque podemos seguirnos encontrando con Ujú. elecciones tan cerradas. Bueno, y eso es la dinámica, lo que probablemente ocurra. Esto no es la primera vez que pasa en Honduras. Recordemos 2017, donde el Partido Nacional ganó por 57.000 votos. Ahora, obviamente lo que estamos presenciando ahora es mucho más dramático porque la diferencia van a ser de 10.000, 20.000 votos, que un municipio que va a tener un recuento, ¿cierto? Quizás puede determinar el futuro de esta elección o el resultado de la elección. Em, Tú sabes que yo soy de Chile y nosotros tuvimos este problema en el pasado. En la elección de 1970, donde teníamos un sistema electoral muy parecido al que tiene Honduras actualmente, Salvador Allende ganó la presidencia, pero con un margen muy pequeño, muy estrecho de votos. Y eso solamente dificultó su presidencia, ¿cierto? De 1970 a 1973. Cuando Chile retornó a la democracia, en 1990, retornó con un sistema electoral distinto para la elección presidencial. Y ese sistema electoral consiste en tener una segunda vuelta. Entonces, puedes tener muchos candidatos, compiten en primera vuelta, si ningún candidato obtiene una mayoría absoluta, entonces los dos candidatos con las dos mayorías, ¿cierto? Pasan a una segunda vuelta y ahí se define por mayoría absoluta quién llega a gobernar en el país. Ahora, Chile no es único en ese sentido. Guatemala tiene un sistema electoral muy similar. Recordemos que en 2023 hubo una segunda vuelta entre Arévalo contra Torres en esa elección, y hay muchos otros países que han adoptado esos sistemas electorales. Mi recomendación para Honduras sería que los políticos, que el Congreso empiece a pensar seriamente en adoptar un sistema de segunda vuelta para tener una mayoría absoluta que le garantice legitimidad al gobierno durante los próximos 4 años. Ahora, que eso sea una realidad es difícil pensarlo, porque usualmente los partidos políticos en Honduras, especialmente en Honduras, piensan, ¿cierto?, con la calculadora electoral en el bolsillo, viendo si les beneficia o no. Pero por el bien de Honduras, creo que en el futuro debería haber una segunda vuelta presidencial. Yo creería que también, por ejemplo, hay que entrar un poco más en el civismo y la candidata del Partido de Libertad y Refundación, al ver sus números, creo que debería de aceptar, ¿verdad? Que lastimosamente 8 de cada 10 hondureños votaron por un proyecto completamente diferente al propuesto por ella. O sea, Ujú. porque la cantidad de personas que votan por un cambio es abrumadora y a veces uno dice realmente qué es lo que está sucediendo. También he escuchado algunos medios que están muy ligados al partido de gobierno ahora celebrar que Tito Afura va en primer lugar y no narrarla. Entonces, la política hondureña realmente tiene cosas sin precedentes. Yo creo que es uno de los lugares más exitosos para estudiar política porque aquí aparecen unas situaciones a veces impredecibles. Lucas, nos ha llamado poderosamente la atención y cómo consideras la intervención de los Estados Unidos en la política nacional. En primer lugar, nos llama la atención que seamos tan interesantes para el presidente Trump al grado que se vio en la necesidad de impulsar al Ujú. candidato Tito Afura a través de 2 tweets. Un tweet que sí verdaderamente lo potencia muchísimo cuando dice, esa es la persona con la cual yo podría trabajar, me interesaría trabajar y desarrollar muchos proyectos juntos, y otro que no le ayuda tanto porque revive el fuera jo al mencionar que Juan Orlando Hernández será perdonado y saldrá pronto de prisión. ¿Por qué el presidente Trump o la política estadounidense está tan interesado en Honduras? Bueno, Fernando, creo que eso fue una sorpresa para todos los que estábamos viendo esta elección. Cuando vimos ese primer tweet del presidente Trump respaldando en primer lugar a Fura y después diciendo que también va a perdonar a Juan Orlando Hernández, que cumplió ¿qué? 118 días de una sentencia de 45 años, fue algo que creo que fue una sorpresa para todos. Ahora, eso lo que estamos viendo ahora es en primer lugar, sin precedentes, ¿cierto? Y al mismo tiempo es muy, muy alarmante.
que un país esté opinando y apoyando candidatos de esa forma es algo que creo que no le hace bien a las relaciones diplomáticas de ambos países o a la democracia interna de esos países también. Pero creo que desde que volvió el presidente Trump a la Casa Blanca, que eso ha sido un poco la nueva norma de parte de la diplomacia de Estados Unidos hacia otros países. Ahora, esto lo hemos visto en otros casos. Vimos, por ejemplo, como el presidente Trump estuvo directamente amenazó a Brasil con cierto con estos impuestos, ¿cierto? De 50%, al menos que liberaran a Jair Bolsonaro de prisión. Vimos que eso no le resultó. Vimos más recientemente en la elección legislativa de Argentina que la ayuda económica de Estados Unidos estaba condicionada a que el partido de gobierno, el partido de Milei, ganara esa elección y que tuvo un efecto significativo, ¿no? Un efecto positivo para que ese partido pudiese mantener una mayoría para seguir legislando. Ahora, en el caso de Honduras, creo que esto no vamos a tener una respuesta completa ahora. Esto se va a demorar más tiempo, o nos vamos a demorar más tiempo en saber cuáles serán los intereses eh, de por qué Donald Trump apoyó, ¿cierto?, de esta forma a Sfura y también después perdonó a Juan Orlando Hernández. Pero creo que es parte de una tendencia mayor, de que el presidente de Estados Unidos está respaldando a candidatos que son ideológicamente más cercanos a ellos en comparación a otros. Entonces, el motivo de por qué ocurrió esto, ¿cierto? Hemos visto lo que se ha escrito en la carta del perdón que firmó el presidente de Estados Unidos, acusó al Deep State, ¿cierto? Vemos que Juan Orlando Hernández en su publicación dijo algo muy similar, que esto fue un witch hunt que se hizo acá. Eh, que hubo una persecución de parte de la justicia, etcétera. Vemos todo eso, pero creo que eso es solamente una parte de la historia y vamos a saber de forma más completa en la medida que vaya avanzando el tiempo. Lo que sí te puedo decir en este momento es que eh, el gobierno no sumó muchos puntos con la administración de Trump durante estos últimos años. Lo que uno espera de un país como Honduras, ¿cierto? Donde, nuevamente, cerca de 1 millón de hondureños viven en Estados Unidos. Las remesas son 25% del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Acá hay mucha, ¿cierto? Hay una necesidad de que hayan buenas relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países. Lo que sí puedo decir en este momento es que el gobierno no sumó muchos puntos en ese sentido al tener roces constantes con los diplomáticos estadounidenses en Honduras, con la amenaza nuevamente de retirarse del tratado de extradición, de tratar de salvar a Petro cuando Petro está, el presidente de Colombia, está en esta confrontación diplomática con Estados Unidos. El gobierno claramente no sumó ningún punto, solamente las acciones que tuvo le restó puntos. Lo que yo creo que ocurrió ahora es que la administración de Estados Unidos está apoyando a candidatos que son ideológicamente más cercanos y que pueden trabajar de forma más cercana con Estados Unidos. Y por eso se fue ¿cierto? Con la candidatura del Partido Nacional. Ahora, la sorpresa que también vi fue que una crítica tan dura que le lanzaron a Salvador Narrala, porque Salvador Narrala, pues tú que también has seguido la política muy de cerca estos años, ha intentado cultivar mayores vínculos con representantes, con diplomáticos de Estados Unidos, pero vimos que el presidente Trump simplemente rechazó su candidatura. Así que la respuesta para eso, de por qué Estados Unidos está tan interesado en la política hondureña, creo que lo vamos a ver durante las próximas semanas, los próximos meses. Y el retorno de Juan Orlando Hernández a Honduras para el gobierno que sea el de Tito Afura o el de Salvador Narrala, ¿qué tan conveniente es tomando en cuenta que por la mayoría que está sacando de diputados en el Congreso Nacional, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, prácticamente y aquí ya se habla que habría una decisión tomada de ambos partidos de quitar al fiscal general de la República por una serie o sinnúmero de situaciones que han ido ocurriendo con respecto al proceso electoral. Así que podría haber en algún grado alguna duda de decir
quitan al fiscal porque necesitan que el presidente Hernández nuevamente retorne a Honduras, porque sin duda ya él tiene casos abiertos como Pandora número 2. ¿Es conveniente el regreso? ¿Impactaría su regreso a Honduras alguno de los partidos políticos, especialmente en el Partido Nacional, si fuera gobierno, Tito? Eso es una muy buena pregunta, Fernando, y creo que, claro, habría que ver cuáles son los siguientes pasos de Hernández. Si Hernández se va a quedar en Estados Unidos, como lo está haciendo hasta el momento, o si eventualmente va a volver a Honduras. Em, si vuelve a Honduras, sería una buena oportunidad para que el expresidente enfrente la justicia hondureña. Hay casos pendientes, casos abiertos que se están investigando. Y creo que fue la ex primera dama que indicó precisamente que es por eso que no hay un ambiente favorable para que vuelva el expresidente que se está manteniendo por el momento en Estados Unidos. Ahora, el fiscal general Joel Zelaya no se ha hecho ningún favor porque Joel Zelaya, como otros funcionarios del gobierno durante estos últimos 4 años, se ha comportado más como un activista de campaña en muchos sentidos, más que un fiscal que tiene que, en teoría, no tomar bando, ¿cierto? O ser más neutral, ¿cierto? En los casos que sigue. Ahora, cuando se trata en el escenario de que volviese el expresidente a Honduras, y Nasri Asfura es el presidente, ¿cierto? De la República. Creo que esa dinámica es muy interesante porque a lo largo del tiempo en América Latina hemos visto distintos tipos de relaciones que se pueden formar entre un expresidente con el presidente de turno. Por una parte, esta puede ser una relación amena, que puede ser que realmente se favorezcan. Estoy pensando, por ejemplo, de Lula con Rousseff en Brasil, ¿cierto? O más recientemente la relación que existe entre el expresidente AMLO y el presidente Claudio Sheinbaum en México, donde se complementan y se fortalecen mutuamente, ¿cierto? En su capital político. Pero también lo que sabemos es que en muchos más casos, creo que son la mayoría, donde un expresidente puede ser un gran estorbo para el gobierno de un actual presidente. Acá estoy pensando, por ejemplo, lo que pasó recientemente en Bolivia, las disputas eternas entre el expresidente Evo Morales con el presidente Arce, o lo que pasó en Ecuador entre Lenín Moreno con Rafael Correa. Hay muchos casos en ese sentido. Entonces, habría que ver un poco si es que Asfura gana la presidencia y se convierte en presidente en enero del próximo año, si eso va a permitir o crear un ambiente favorable para que retorne Juan Orlando Hernández. Y si Juan Orlando Hernández retorna, creo que sería uno de esos dos escenarios. O son aliados y se ayudan mutuamente, claro, o por otra parte, que haya cierta tensión y esa tensión marque el gobierno durante los próximos 4 años. Ahora, si pensamos específicamente en el caso de Honduras, bueno, la relación entre presidentes del mismo partido político no ha sido necesariamente la mejor. Flores no se llevaba bien con Zelaya, ni qué decir la relación entre Lobo con Jo, ¿cierto? Se lleva muy mal. Entonces parece, si la historia es un buen indicador de lo que puede pasar en el futuro, que esas dinámicas se podrían ciertamente replicar. Para finalizar ya, doctor, lee qué está sucediendo en Estados Unidos con respecto al indulto de Trump, cómo lo ha recibido la oposición. Pues, hemos visto mucho cuestionamiento de los demócratas que mientras Mm. se combate el narcotráfico o se pretende combatir el narcotráfico en Venezuela, personas ligadas a la misma actividad están siendo indultadas. ¿Y qué tanto aprovechamiento podría tener? Mira, Fernando, es una contradicción que habla por sí sola. Lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos está muy cerca de una confrontación bélica con Venezuela. Y el argumento de fondo, lo que han dicho desde la Casa Blanca, es que Maduro y ¿cierto? Sus aliados son parte de este cartel de los soles y ese cartel de los soles ha estado exportando drogas hacia Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos, con su armada particularmente, ha aumentado su presencia en el Caribe. Pero por otra parte, vemos que el presidente indulta a Juan Orlando Hernández.
que tenía una sentencia ratificada por un tribunal de Estados Unidos, por un jurado estadounidense de 45 años. Creo que el número era que al final Juan Orlando Hernández cumplió una sentencia, perdón, de 118 días de un total de 45 años, o sea, una fracción de lo que realmente se le había sentenciado. Creo que acá las reacciones han sido hay una mezcla dependiendo de quién ha respondido a esa pregunta. El Partido Republicano ha intentado no criticar públicamente a Trump, y eso lo sabemos porque Trump tiene una influencia gigante sobre las bases de ese partido político. Creo que la única que ha sido más crítica ha sido la diputada María Elvira Salazar, que simplemente, sin criticar directamente al presidente, dijo que no compartía su decisión de haber indultado a Juan Orlando Hernández. Pero también vemos que la prensa y el partido de oposición ha sido muy crítica. El Wall Street Journal, por ejemplo, publicó una editorial criticando por qué el presidente de Estados Unidos había indultado a Cocaine Juan, ¿cierto? O sea, creo que ese titular te dice todo lo que necesitas saber. Entonces hay una contradicción absoluta. Y yo esperaría que durante los próximos meses vayamos a saber en verdad por qué fue que el presidente indultó a alguien que había sido sentenciado a 45 años de cárcel por haber importado cerca de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Doctor Perelló, le agradecemos el haber compartido con nosotros el podcast del Confidencial HN. Unas últimas palabras ya para su despedida. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Siempre un gusto hablar contigo en tus programas. Y estaremos atentos a ver cómo el desenlace de esta elección, que creo que nos va a tener a todos muy pendientes de acá durante los próximos días. Así que espero que los perdedores concedan su derrota y que el próximo gobierno sea capaz de apelar y beneficiar a la mayoría, ¿cierto?, de los hondureños, que fue claramente algo que el gobierno del Partido Libertad y Refundación fue incapaz de hacer. Bien, muchas gracias. Y un saludo a la distancia. Sin duda que hemos planteado, cuáles fueron los errores que cometió el Partido Libertad y Refundación, lamentablemente para el interés de todos los hondureños, y también cuáles podrían ser los destinos a seguir si quieren seguirse manteniendo como una opción política en nuestro país. Así están las cosas en la política hondureña, las hemos identificado, las hemos desmenuzado plenamente y esperamos que usted haya disfrutado de este análisis con respecto a el por qué el Partido Libertad y Refundación ha perdido estrepitosamente el poder y 8 de cada 10 hondureños le dijeron que no a su propuesta política. Gracias por acompañarnos, será hasta una nueva emisión del podcast del Confidencial. Manténgase en sintonía, dele clic a la campanita y recuerde que siempre traeremos los mejores analistas sobre diversos temas en el país para que usted se mantenga completamente informado y saque sus propias conclusiones. Con permiso.